Ya, por el momento no hay más gente en la sala de espera. Marce, ¿me dais el vamos? Momento. No deberíamos tener a nadie más en la sala de espera y estamos en la otra transmisión también. Ya. Una cosa más, voy a hacer a la Marce también. No, Marce, no te puedo hacer hospedadora porque si no yo voy a dejar de ser hospedadora. Y entonces Sí, no voy no, a no, no, transmitir. no. Seguimos con lo otro. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre aparece como Tincuy Inclusión, pero mi nombre es Sofía Urrutia. Y hoy día les doy la bienvenida en nombre de la Escuela Barrial y de la Comisión Nueva Constitución del Barrio República. Ambas son comisiones o grupos de trabajo que emergen desde la Asamblea Barrial, la Asamblea Autoconvocada del Barrio República, que desde el estallido social logra aglutinar voluntades y fuerza o voluntades y ganas de trabajar y de organizarse de los vecinos de este sector de Santiago Centro. Específicamente la escuelita barrial surge como un espacio de intercambio y de compartir saberes entre los vecinos, y comenzamos en el verano con una semana bien intensa de talleres, y desde marzo en adelante decidimos darle regularidad a los talleres y a las instancias de aprendizaje que promueve la escuelita, y aún en cuarentena y en encierro hemos seguido adelante con las actividades cada miércoles y sábado. En esta oportunidad, la Comisión de Nueva Constitución del Barrio República quiso hacer una actividad conjunta de colaboración, y organizamos este conversatorio que se llama Plurinacionalidad, más allá del reconocimiento constitucional, plurinacionalidad, derechos colectivos y libre determinación de los pueblos indígenas, con el doctor y profesor José Marimán, que nos acompaña. Solamente para los que no han participado antes de actividades de la escuelita, los micrófonos están silenciados hasta que alguien que quiera intervenir, preguntar o comentar pida la palabra por el chat. ¿Sí? Abajo ustedes deberían tener en la opción más, abajo en sus controles, más, chatear, y ahí ustedes pueden decir palabra. Y en ese momento, Jime y José, que ahora se van a presentar y ellos van a ser los moderadores, van a poder darles la palabra cuando sea su turno, y entonces pueden comentar y preguntar. Eso es lo que tengo que decir por ahora. Los dejo con Jime y José, quienes van a moderar en esta oportunidad. Adelante, chiquillos. Hola, yo soy Jimena Sepúlveda y voy a acá estar con José Aliste moderando, dando las palabras. Así es que usen el chat y si hay alguna dificultad, ahí nos van avisando. ¿Ya? Vamos a ir por orden anotando sus palabras. Entonces, José, si quieres agregar algo antes que empiece el profesor. No, solo saludar. Hola, ¿cómo están todos? Ya, profesor, ¿dónde está el profesor? Les damos 20 a 25 minutos y luego la conversación. Tiene que... Tiene que Micrófono. el micrófono, profe. Micrófono. Ok, ahora sí, ¿me Ahí escuchan? sí. Ya. Bueno, primero quiero darle las gracias por la invitación a esta conversación. Yo lo entiendo así, ¿no? Como una conversación. Y por lo mismo, si bien hay unas reglas ahí, yo quiero decir nada más que cuando quieras interrumpir y poner una pregunta, para mí, digamos, no hay problema. La podemos enfrentar inmediatamente. Buenas tardes a todos, Mari Mari Compuche. Yo estoy bastante lejos de ustedes, tenemos 2 horas de diferencia, ustedes están más tarde. Y espero que la comunicación no se corte, porque en estas cosas yo tengo mala suerte, a veces hay interferencia. Pero bueno, me invitaron a hablar con ustedes sobre, o bajo el título, más allá del reconocimiento constitucional, ¿no? Y habían ahí varias palabras: plurinacionalidad, derechos colectivos, libre determinación, me imagino, de los pueblos y pueblos indígenas, ¿no? Ese era más o menos el tema que convocaban. Yo quiero decir que yo no he preparado, porque no me parecía que era el ambiente, digamos, de una conversación, una especie de exposición académica y con conceptos terriblemente definidos y medio muy adornado, ¿no? Sino que quiero, digamos, que este se transforme en un diálogo, ojalá entre ustedes y yo.
y tocar este tema, ¿no? Que me parece a mí relevante, sobre todo en el contexto de las cosas que están ocurriendo en Chile. Miren, yo voy a tratar de usar estos 20 minutos, de los cuales ya tengo como 18, para decir, o en tres etapas, ¿no? En tres momentos. Yo creo que voy a comenzar definiendo algunos conceptos para que ustedes me entiendan y sepan de lo que estoy hablando. En particular porque en la invitación, como ustedes la han visto, habían varios conceptos involucrados: reconocimiento, plurinacionalidad, derechos colectivos, libre determinación, etc. Luego voy a hablar de algunos paradigmas del nacionalismo que están en juego en esta discusión, en una segunda etapa. Y finalmente, yo diría que conversamos un poco sobre la encrucijada, ¿no? ¿Qué es lo que se juega hoy día en esta discusión sobre derechos para los pueblos indígenas? Y cuáles son, por lo tanto, las posturas que están peleando, ¿no? En la arena política. ¿Les parece? Miren, en relación a conceptos, yo he dicho por ahí en más de alguna oportunidad, lo digo en mis clases cuando me toca hacerlo, pero también lo he escrito, que siempre traigo a la memoria un autor, ¿no? Europeo que menciona que cuando una vez estaba tratando de escribir un libro, ¿no? Para hablar de naciones, se encontró con una tal cantidad de definiciones, miles de definiciones revisando libros, que la verdad es que uno se vuelve loco, ¿no? Cuando tiene que decidir por una. Entonces lo más fácil para todo, él decía, es definir o sacar adelante tu propia definición y a partir de ahí construir, ¿no? Todo tu discurso. Y por lo tanto, digamos, las definiciones que yo les voy a dar son definiciones que, si bien recogen toda la influencia que yo tengo en lectura, de todas maneras son mis definiciones, las que yo uso, las que yo, o en las que yo creo, ¿no? Miren, la primera cosa, digamos, que hay en la invitación aquí es la palabra reconocimiento constitucional, ¿no? ¿Qué es eso, no? Esa es la primera pregunta que debemos hacernos, reconocimiento constitucional. Yo sobre eso quiero decir que este concepto comenzó a ser acuñado por ahí en los 80, ¿no? A mediados de los 80, en las organizaciones mapuche, y la primera organización mapuche que había en la Araucanía en tiempo de dictadura, que se deriva de los centros culturales, digamos. En los 80 estoy hablando de ADMAPO, ¿no? En su seno, y en organizaciones que después se formaron a través del fraccionamiento de esta organización, se empezó a hablar en algún momento, hacia la segunda mitad de los 80, de reconocimiento constitucional. Nunca se definió o nunca se ha definido bien qué es reconocimiento constitucional. Durante los primeros gobiernos post-Pinochet se empezó a tratar de recoger esta idea. De hecho, hubo una especie de acuerdo para conseguir el voto de los pueblos indígenas entre la concertación, que llegó a gobernar por 20 años, ¿no?, el país, y representantes de organizaciones indígenas, donde el gobierno dijo, o el futuro gobierno de Elwin dijo: miren, a cambio del voto de ustedes, nosotros, digamos, les prometemos este tipo de cosas, una ley indígena, otras cosas, en fin, y entre eso, reconocimiento constitucional. Bueno, hasta ahora nunca se ha hecho, digamos, esto visible, ¿no? Algo material, pero todo el mundo habla de reconocimiento constitucional y la verdad es que nadie tiene muy claro qué es realmente reconocimiento constitucional, porque no hay, como digo, una plasmación de esa idea en algo concreto. De todas maneras, déjenme decirle, una de las últimas iniciativas que hubo de reconocimiento constitucional es un documento que entregaron a algunos parlamentarios chilenos al Congreso el año 2019, ¿no? En el cual se dice, la propuesta era, mira aquí dice, comillas, la nación chilena como tal reconoce y valora la contribución de los pueblos indígenas originarios tanto a la organización del Estado como a la conformación del pueblo chileno. El deber del Estado respetar la identidad, cultura, tradiciones de sus raíces ancestrales, no pudiendo establecerse discriminación arbitraria, pues se fundamentan en el origen étnico, que se fundamenta en el origen étnico o racial de las personas. Si ustedes se fijan en este párrafo que he leído, que era la propuesta que hicieron, fueron Aravena, Bianchi, Chaguán,
Jimena Rincón, no se dice nada en concreto en términos de qué significa eso. ¿Qué significa eso en específico en términos de derechos, sobre todo políticos, ¿no? ¿Qué es lo que está reclamando la gente? Reconocer, parece que algo así como poner en la Constitución un párrafo que diga, en esta Constitución o en la futura a lo mejor, si es que algunos siguen manteniendo esta idea, la idea de que en Chile existen pueblos indígenas. Ahora, fíjense que de hecho hay reconocimiento, o sea, yo me siento totalmente reconocido, como por ejemplo cuando en mi adolescencia alguien alguna vez me dijo indio por mi apellido, ¿no? Yo soy Marimán Quemenado, o alguno de mis compañeros. Si ustedes se fijan, todo el mundo habla de mapuches, o habla de Rapanui, o habla de Aymara, o sea, los pueblos indígenas están presentes en todas las conversaciones. Es más, este mismo evento es un evento, digamos, para hablar de pueblos indígenas, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento. Ahora, ese reconocimiento es de facto, no es de derecho, digamos. Entonces, la idea es de reconocimiento, seguramente significa darle un lugar, digamos, en la Constitución que diga, mira, y en este país existen los mapuches, los aymara, etcétera, etcétera. Pero en términos de ¿para qué sirve eso, digamos? En términos de algo concreto, ¿no? Que yo gane con eso, no tengo idea, ¿no? O sea, yo creo que para muchos es una incógnita, ¿no? Vuelvo a decir, existe reconocimiento, como por ejemplo cuando yo empecé mi universidad y postulé por primera vez la beca indígena, ¿no? Y que me dieron un dinero con el cual pude comprar un par de zapatos y un jeans. Eso era todo, para todo lo que alcanzaba. Pero era una beca indígena a la cual no podían postular otros que no fueran reconocidos como indígenas. ¿Se fijan? Entonces hay un reconocimiento. Reconocimiento, en consecuencia, para mí es algo, la verdad, es una discusión de los 80 que hoy día no tiene ningún sentido ni ningún valor, ¿no? Esa es mi apreciación, ¿no? Es una palabra, es una discusión desfasada en el tiempo. O sea, los pueblos indígenas pedían en Chile reconocimiento en los 80, algunos siguen pidiéndolo, ¿no? Pero en general no tiene ningún impacto, no significa mucho, si es que no va acompañada de algunas leyes determinadas que signifique que eso va a servir en términos legales en este, otro, etcétera, ítem, ¿no? De la vida de cada uno. Entonces, reconocimiento, como digo, es algo bien ambiguo. Se han intentado, cada gobierno ha intentado, digamos, introducir en la Constitución una especie de Constitución presente, y una especie de párrafo que hable de reconocimiento, pero la verdad es que todo el tiempo son estas cosas, ¿no? Son parte de nuestra cultura, ellos dicen, ¿no? Son parte de nuestra cultura, etcétera, etcétera. Pero no hay nada más. Bueno, primero, entonces eso es reconocimiento. Plurinacionalidad. Quiero decir por plurinacionalidad que yo entiendo lo que significa el pluri como muchas, ¿no? En este caso, nacionalidades o naciones. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración que yo también le he introducido en algunos escritos que he hecho. La palabra nación y nacionalidad son lo mismo, ¿no? Son lo mismo. Es decir, son un nombre, un sustantivo, ¿no? Por ejemplo, nación. ¿Qué es nación? Nación, miren, yo voy a ir a lo más básico de todo, ¿no? Algunos hablan que las naciones, digamos, son un plebiscito diario, dicen algunos teóricos, no Renan, estoy recordándome. Otros dicen que son, que sea una comunidad de personas que se sienten, etc. Miren, la palabra nación, como algunos la han ido a buscar, viene del latín, significa nacer, ¿no? Todas las personas nacen en una comunidad, ¿no? De personas. Familiar primero, ¿no? Está el esposo, si es que hay esas relaciones, o están los padres, los abuelos, los tíos, están los vecinos, todos nacemos en una comunidad. Entonces la palabra nación viene de nacer, y uno nace en una comunidad de lengua, en una comunidad cultural, etc. Entonces eso es una nación. Así se entendía la palabra nación más o menos en la Edad Media, ¿no?
Y así se fue transmitiendo hasta más o menos a mediados del siglo, la segunda mitad del siglo XVIII, cuando empieza la Revolución Francesa y otra, y el concepto se transforma o es tomado por los emergentes de Estado como algo propio de ellos, ¿no? Ahí surge el Estado-Nación, vamos a hablar de eso en la segunda parte, yo decía este tema. En pluri, nación significa pluralidad, significa varias naciones, así de todo. O nacionalidades. Nacionalidades es igual que nación, es lo mismo, ¿no? Un sustantivo. Se empleaba mucho el concepto de nacionalidades en la Europa del comienzo del siglo XX, e incluso del siglo XIX, cuando muchos nacionalistas estaban luchando en Europa por construir estados propios y terminar con las monarquías. Derechos colectivos. ¿Qué significa derechos colectivos? Pues bien, mire, verán ustedes, con la Revolución Francesa se puso de moda en el mundo lo que después Naciones Unidas ratificó cuando fue creada, ahí a mitad del siglo XX, que es la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Una declaración que tiene conexión con otros documentos anteriores. Por ejemplo, algunos la conectan a lo que se llama la Declaración de Derechos de Virginia, ¿no? De la colonia de Virginia, en Estados Unidos, antes de que hubiera Revolución Francesa, en donde se habla de que los seres humanos son todos iguales ante la ley y todo este tipo de cosas. Hay entonces una declaración que nace de la Revolución Francesa, que después va a hacer su camino en la historia y después de 100 años va a llegar a que sea tomado como documento quizás de la Naciones Unidas, con algunos retoques, y va a hablar de los derechos del hombre, ¿no? ¿Qué significa derecho del hombre? Significa esencialmente que es un documento centrado en los seres humanos, ¿no? Todos nacemos iguales, ¿no? No importa el color, la lengua, no importa nada, todos somos iguales. Así parte el documento de Naciones Unidas. La verdad es que el documento de Naciones Unidas se desarrolla en general, lo aplaudimos por supuesto, pero se desarrolla en general sobre la base de ver todo lo que son los derechos, ¿no? Yo tengo derecho, digamos, a no ser torturado, yo tengo derecho, digamos, a X, Z, en fin, ¿no? Una cantidad de cosas. Pero nunca se habla de que las personas tienen derechos colectivos también, ¿no? Es decir, derechos como grupo humano. Por ejemplo, déjenme mostrarles lo que dice la Declaración de Derechos Humanos en el artículo 1. El artículo 1 dice, por ejemplo, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Si ustedes se fijan, este documento en el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres, iguales, pero no dice que los seres humanos nacen en comunidades culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera, y que por tanto no solo tienen derechos en función de ser seres humanos, sino que también tienen derecho, digamos, en tanto son parte de una comunidad, esa comunidad tiene derechos. Si ustedes se fijan y viajan por esa declaración, se van a encontrar con una cantidad de artículos que refuerzan todo esto, ¿no? El artículo 6, por ejemplo, todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Es decir, yo puedo tener una personalidad jurídica, ¿no? Quejarme, poner demanda, etc. Pero como comunidad, seres humanos, en la cual nací, no tenemos ese derecho. No está consagrado aquí, ¿no? Miren, por ahí, el artículo 15 dice de esta declaración, toda persona tiene derecho a una nacionalidad. ¿No? Tiene dos subartículos, esto, ¿no? El segundo dice, a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad y del derecho a cambiar de nacionalidad. Pero esta nacionalidad a que se refiere el documento, yo me imagino, yo no soy abogado, yo creo que los abogados han hecho un buen trabajo en interpretar todos estos documentos, pero lo que quiero decir es que esa idea está centrada más bien en la idea que los estados, ¿no?, transmitieron después de ser creados y adueñarse la palabra nación, en términos de qué se considera nacionalidad. Y en este caso la nacionalidad está concebida como ciudadanía, digamos, de un país, ¿no? Como los miembros de un país. Por ejemplo, yo, qué sé yo, o ustedes, ¿no? Están en Chile, ustedes son chilenos, ¿no? Pero no se concibe la idea de
nacionalidad en términos de otros grupos humanos, otras comunidades culturales. Entonces, la Declaración de Naciones Unidas de Igualdad del Hombre está marcada, digamos, por esta idea muy segregada de que, como digo, la nacionalidad es la pertenencia al Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy mapuche dentro de Chile, ¿no? O podría ser otro mapuche. Yo no tengo derecho a tener un pasaporte que diga que mi nacionalidad, siendo de Chile, es mapuche. Yo no puedo viajar al extranjero. Yo tengo un documento de viaje, un pasaporte, entonces que lo muestro cuando voy a viajar a otras partes del mundo, y ese pasaporte dice que soy chileno. ¿Se fijan? Yo soy chileno por el hecho de tener ese pasaporte. Cuando si alguien me pregunta, yo digo no, y mi nacionalidad es mapuche, ¿no? Bueno, lo que quiero decir entonces, plurinacionalidad significa más de una nación, ¿no? A diferencia de mono, mono nacional, ¿no? No mono de simio, mono de único, ¿no? Es decir, la idea de una nación, ¿no? En Argentina hay argentinos, en Perú hay peruanos, en Ecuador ecuatoriano, en Chile chileno, pero no se considera el resto de grupos como naciones, ¿no? Como comunidades lingüísticas, de historia, de cultura. Bueno, libre determinación. ¿Qué significa libre determinación? Bueno, libre determinación es un principio con el que también trabaja Naciones Unidas, que viene de mucho más adelante, ¿no? Que transmite la idea de que a ver, miren, hubo un momento en la historia, hace muchos años atrás, algún par de cientos de años atrás, en que Europa estaba enfrascada en una guerra, ¿no? Muchas de esas guerras a veces por cuestiones religiosas, ¿no? Y se logró algo que se llamó la Paz de Westfalia, ¿no? Que habían, mire, esto tenía que ver con la guerra entre cristianos ortodoxos, o sea, perdón, cristianos, digamos, siguiendo Roma, ¿no? La Iglesia Católica, y los protestantes, ¿no? Bueno, después de 30 años de guerra se decidió, como se mataban y no ganaba a nadie, no vencía a nadie, a otro, aplastándolo como para imponerle, digamos, su idea, se llegó a un acuerdo en el cual salieron dos palabras a relucir bien importantes: soberanía, ¿no? Es decir, se reconocía que en ese acuerdo, que cada estado, es decir, reconociendo, por ejemplo, había muchos grupos alemanes, ¿no? Pero supongamos esta ciudad alemana se considera un estado, los franceses, etcétera, tienen derecho a tener sus propias leyes, a tener su propia religión, todo lo que quieran al interior de sus fronteras. Y no pueden estarle imponiendo al resto, ¿no? Su idea. La autodeterminación, entonces, viene ligado a esta idea, ¿no? La idea de que dentro de mis fronteras, yo entonces puedo tener la ley que quiera, puedo hacer lo que yo quiera, porque esto, digamos, es mi coto, ¿no? Personal, en este caso del grupo humano, ¿no? Entonces yo diría, hay dos ideas bien ligadas en la historia humana que van a estar muy presentes incluso en la Fundación de Naciones Unidas, que es soberanía y libre determinación de los pueblos. Pero ojo, cuando nosotros llegamos al siglo XX, todo lo que son pueblos en realidad, lo que se llama autodeterminación de los pueblos, antes no se entiende del mismo modo que hacía 2, 3 siglos atrás. Me refiero a que ahora los pueblos son los estados, lo que nosotros llamamos el país, ¿no? Chile es un estado, ¿no? Argentina es un estado. Entonces, si alguien, a ver, miren, si ustedes se acuerdan, en el siglo XIX Chile tuvo una guerra contra Perú y Bolivia, ¿cierto? E incorporó los territorios de Tarapacá, e incorporó los territorios de Antofagasta, digamos, que alguna vez es una disputa, ¿no? Fueron de Bolivia y fueron de Perú. Pongámoslo así, no entremos en detalle. Ocurre, digamos, que hasta el siglo XIX, e incluso todavía hay algunos pequeños casos, ¿no? Se da la situación de que hay invasiones y se incorporan, ¿no? Se incorporan a otros países. Antes desaparecían. Los reinos o los reyes antes incorporaban otros territorios, digamos, y chao, desapareció y formó parte, digamos, de este imperio, ¿no? El imperio austrohúngaro, por ejemplo, ¿no? El imperio otomano. Imagínense todos los países que cabían en ese concepto, ¿no? El imperio, bueno, los ingleses también fueron los últimos imperios, ¿no? Lo que quiero decir, digamos, es que
Hoy día, Naciones Unidas trata de imponer una especie de derecho internacional, ¿no? En el cual uno no puede llegar a invadir otro país, hacerle la guerra. Por ejemplo, Estados Unidos acaba de hacerle la guerra a Irak y a Afganistán, pero no los incorpora, ¿no? No se apodera de ellos y no los vuelve de ellos, ¿no? O sea, siguen existiendo como país, ponen autoridades títeres, pero los países siguen existiendo como tal. Es decir, en el derecho internacional, a partir de Naciones Unidas, la libre determinación es en realidad el derecho de lo que se concibe como el pueblo de esos estados, ¿no? El pueblo puede darse sus propias leyes, pero el pueblo tampoco puede ser incorporado, puede desaparecer, es decir, tenemos que respetar esto, ¿no? Soberanía, autodeterminación. Ahora, muchos pueblos indígenas toman esta idea de libre determinación para decir, porque el documento de Naciones Unidas no especifica, la verdad, cuando habla de pueblo, nunca da una definición de qué es esto, ¿no? ¿Qué es pueblo? Y la verdad es que los documentos son medio ambiguos, ¿no? Entonces muchos pueblos indígenas, muchas comunidades indígenas se toman de esta idea, ¿no? No, pero si Naciones Unidas, qué sé yo, fomenta la libre determinación de los pueblos. Pero Naciones Unidas, por ejemplo, Convenio 169, Declaración de los Pueblos Indígenas, pero Naciones Unidas, en mi opinión, fomenta la libre determinación de los pueblos, pero esos pueblos que ellos conciben como el pueblo del Estado, es decir, los chilenos, por ponerlo acá, ¿no? No los mapuches. Por ejemplo, el Convenio 169, el último artículo, es muy claro en decir, y todo esto, artículo 41 por ahí, todo esto que decimos se puede aplicar sin que afecte nada, qué sé yo, al país mismo, ¿no? Al Estado, lo dañe. Signifique secesión territorial, significa cualquiera de estas cosas. Lo aclaran, ¿no? Porque al final, digamos, Naciones Unidas es el organismo de los estados, no de pueblos, ¿no? Es un organismo formado por estados, ¿no? Pueblo indígena, el último concepto, digamos, y con esto paso a lo otro. Pueblo indígena, bueno, en realidad la palabra indígena significa alguien, digamos, que es local de una parte, ¿no? Y en este caso se considera local de un lugar a aquellos que están primeros que otros, ¿no? Si antes no había otro. En América no habían europeos hasta la llegada, digamos, de Colón, ¿no? Y algunos dicen de los vikingos antes de eso, ¿no? Que hicieron una pasada por Norteamérica. Pero esencialmente las personas que ingresaron a este continente que no tenía población de seres humanos, lo hicieron hace 10.000 a 24.000 años, o sea, depende de las teorías que uno acepte, y en consecuencia se esparcieron por el continente y se los considera indígenas en ese sentido, ¿no? Son de ahí, porque son los primeros habitantes del lugar. Y en consecuencia, de ser los primeros habitantes, algunos dirían derechos, ¿no? Los primeros habitantes tienen derechos, claro, porque nosotros fuimos los primeros que llegamos aquí. Mire, aquí en este río, entre esta montaña y esta otra, no había absolutamente nadie. O sea, soy yo el que me establecí aquí con mi familia, crecimos aquí, nombramos las cosas, y ahora usted me la viene a quitar. O sea, yo tengo derechos, digamos, de primer ocupante. Ese es un poco el argumento detrás de esta idea, ¿no? Entonces vamos a llamar pueblo indígena, o quiero que ustedes entiendan por pueblo indígena, a todos aquellos primeros habitantes que comparten, digamos, son una comunidad cultural y una comunidad de destino también, ¿no? Lengua, cultura, historia, valores, una cantidad de cosas. Y que por supuesto son anteriores a otras corrientes de migración, como por ejemplo en este caso la europea, y con todos los problemas que trae en ese encuentro, o ese encuentro que se produce, digamos, cuando estas culturas, a partir de la llegada de Colón, digo, comienzan, estos nuevos viajeros comienzan a meterse en el continente. Bueno, esto es lo primero. Entonces, estos son mis conceptos. Entiendan esto, digamos, para entender lo que viene enseguida. Quiero como segunda parte hablar de algunos paradigmas que dominan la acción nuestra o que gobiernan nuestra vida, ¿no? Y todos son familiares con la idea de paradigma, ¿no? Me imagino. Nada más voy a decir que por paradigma entendamos una idea, digamos, que gravita, que está a la base, ¿no? De todas las otras ideas que nosotros tenemos, ¿no? Por encima. Por ejemplo,
para explicarlo de esta manera. Si alguien cree que la Tierra es redonda y no es una esfera, en realidad, tampoco es una esfera, ¿no? Un geógrafo diría espericorde, tiene forma de pera, pero si alguien cree que la Tierra es redonda y que Jerusalén está al centro, como alguna vez creyeron algunos en la Edad Media, se fomentó esta idea, y el resto, digamos, somos todos periféricos, ¿no? Porque Jerusalén está al centro de esa especie de plato, ¿no? Obviamente va a entender todo su mundo a partir de ahí, ¿no? Y no va a creer otras historias que le digan, ¿no? No le va a interesar creer en otras historias. Bueno, un paradigma es eso, ¿no? Hay paradigmas en todas las ciencias, en todas las cosas que hacemos y en política también. Y uno de los paradigmas en política más interesantes que ha habido durante estos últimos siglos es el paradigma del nacionalismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Surgió a partir de la Revolución Americana, que construye por primera vez un Estado. Fíjense que lo que hacen los que van a ser llamados estadounidenses por nosotros, ¿no? Ellos se llaman americanos en algún momento. Ocurre que por ahí, digamos, por el 1007 y tanto, unos colonos que venían de Europa, ¿no? Saquemos los indígenas del medio de esta discusión, nada más preocupémonos de colonos blancos que venían de Europa de distintos países, es decir, por lo tanto no eran un solo grupo lingüístico, un solo grupo cultural, un solo grupo de historia, ni incluso de religión, se empiezan a encontrar en las colonias, y de repente, por distintos problemas, entran en conflicto con la metrópoli europea, digamos, que lo gobernaba, dominaba, ¿no? Que en este caso era Inglaterra. ¿En qué entran en conflicto? Entran en conflicto en lo siguiente, por ejemplo, para nombrar un solo tema, ¿no? A mí me hacen pagar impuestos, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí en América, empiezo a cultivar una planta que se llama tabaco y empiezo a exportar, digamos, cantidad de tabaco para los fumadores en Inglaterra, ¿no? Y en el resto de Europa. Y ocurre que el reino, digamos, de ahí, me empieza a cobrar impuestos. Dije, está bien, yo los pago, también los pagan los súbditos ingleses. Pero ocurre que ellos tienen derechos políticos, ¿no? Ellos pueden hacer, decir cosas, participar en ciertos procesos políticos, y yo no tengo ninguno. Entonces la gente en América, de las colonias, empieza a decir, hey, espérate un poquito, ¿somos iguales? ¿Somos iguales? ¿Ustedes y nosotros somos súbditos del mismo rey, pero somos iguales? Ustedes tienen estos derechos, yo no los tengo, ¿no? Es lo mismo que pasa con las revoluciones de independencia, ¿no? En el caso de Chile y en el caso de otros países de América, ¿no? Tienen este tipo de conflicto, ¿no? Y cuando se empieza a poner en la mente de las personas estos dilemas, las personas empiezan a decir, no, pues, aquí hay algo que nos suena. Y ocurre que se crea un conflicto, ese conflicto deriva, digamos, en que finalmente surge un nuevo país con mucha gente, como digo, de distintas culturas, de distintas lenguas, y se crea un Estado moderno, ¿no? Por primera vez surge un Estado moderno, como van a copiar el resto de países después, ¿no? Chile va a tratar de copiar ese modelo, el modelo francés, etc. Bueno, luego los franceses también, ¿no? Dicen, oye, mira, lo que pasó allá, nosotros tenemos un rey, lo pasamos mal con él, el tipo se gasta la plata, su mujer, digamos, acá, la plata va a guerra, a financiar otros proyectos, nosotros estamos pasando hambre, hacen una revolución, guillotinan al rey y crean un Estado, ¿no? Es decir, aquí vamos a hacer un Estado que divida los poderes, va a haber un parlamento, va a haber un poder político, va a haber una justicia, etc., ¿no? Se crea las primeras repúblicas. A partir de esa idea, también se empieza, digamos, a crear otra idea empieza a dominar la arena, porque fíjense ustedes lo que pasa, digamos, en el caso de las monarquías europeas. Si yo, mira, mientras había un rey, ¿no? En el siglo XVIII, mientras había un rey en Francia, ocurre que al rey no le importaba mucho si las personas que vivían de la mitad de Francia hacia abajo, hacia España, por decirlo así, los occitanos hablaban otra lengua. O sea, al rey le importaba, digamos, que pagaran su cuota, digamos, su impuesto, y por lo tanto la monarquía de tener dinero para hacer sus cosas. Los bretones, por el lado de la costa, digamos, hacia Inglaterra. O otros pueblos, digamos,
colindantes con Alemania, ¿no? Que estaban incluidos en el reino. La verdad, digamos, es que a los grandes imperios nunca les importó homogenizar mucho, porque hasta los reyes venían de, se fija, los reyes de Francia a veces no eran ni de Francia, ¿no? No habían nacido ni en Francia. Eran parte de una familia que ocurre que podía tener lazo, digamos, podía estar gobernando también en otro lugar, ¿no? De Europa. O sea, piensen que incluso el actual rey de España, por ejemplo, sus lazos familiares vienen de la casa de los Habsburgo, etc., ¿no? Lo que quiero decir yo es que no había esta idea muy arraigada de que todos tenían que hablar la misma lengua, de que todos tenían que tener la misma historia, etc. Cuando se hace la Revolución Francesa y se crea un Estado, entonces empiezan a surgir estas ideas de homogenizar a la población, porque algunos empiezan a decir, oye, pero ocurre, claro, hicimos esta revolución, ¿no? En París se armó todo este atado, guillotinaron al rey, hicieron, qué sé yo, la Bastida se la tomaron las armas, combatieron a mucha gente que era parte de la aristocracia, la realeza, etc. Pero ocurre que eso, que para mí, que soy vasco viviendo en la frontera con España, ¿a mí qué? Ese tipo, ¿no? De cosas que está ocurriendo ahí. O sea, yo quiero aprovechar el momento también para liberarme. Podría ocurrir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué se instituye con la emergencia de los estados? La idea de homogenizar el país. Por ejemplo, en España, o sea, perdón, digo en Francia, se empieza a pensar en, mira, toda esta gente debe hablar la misma lengua. Los occitanos del sur de Francia, es decir, de la mitad de Francia hacia el sur, que hablan esa lengua, digamos, que es rara, no, deben hablar la lengua, digamos, que es la lengua oficial o la lengua que era de la corte aquí, y los vamos ¿cómo se dice?, a afrancesar, ¿no? Poner el franco. No importa cuál es el origen que tengan, ¿no? Le vamos a imponer esta lengua. Y se empieza a establecer cosas como educación, a la milicia, etcétera, todo empieza a trabajar en esta perspectiva, ¿no? Estos discursos nacionalistas van a llegar a todas partes, llegan también a nuestro país, ¿no? En el caso de Chile. Por ejemplo, imagínense que el mito fundacional de Chile es un mito que habla de que Chile se originó por la fusión de los vencedores de Flandes, es decir, los españoles guerreros que eran maravillosos soldados que tenía toda Europa sometida, y los invencibles mapuches, ¿no? Esa es más o menos la historia de Chile, ¿no? La fusión de estas dos razas guerreras. Pero si un profesor de historia, y yo no sé si hay alguno aquí que lo haya hecho, un poco fantasioso quizás, pero va a Isla de Pascua, por ejemplo, a Rapa Nui más bien, ¿no? Y va con ese discurso, enseñarle a un niño a Rapa Nui, miren, ustedes, digamos, son descendientes de los vencedores de Flandes y de los invictos a Mapuche. Ocurre que eso no tiene nada que ver con su historia, ¿se fijan? El nacionalismo estatal, el nacionalismo de los estados crea unos mitos y los pone, digamos, a través de la escuela y a través de todo tipo de instituciones estatales en la mente de las personas. Y así va a ocurrir en cada uno de los países. Cada uno de los países de este planeta tiene una cantidad de grupos humanos que son comunidades culturales, lingüísticas, etcétera, naciones. Y a todos les empiezan a imponer, se fijan, un lenguaje. Los argentinos, digamos, que se dio su discurso de que ellos son descendientes de los barcos, ¿no? Que se dio de migrantes europeos y arrasan con pueblos indígenas para imponerle toda esta idea. Y va a ocurrir, digamos, en cualquier parte del mundo que ustedes quieran, ¿no? El nacionalismo estatal trabaja sobre la idea de que cada estado debe tener una nación, ¿no? Hay que depurar todo lo demás, hay que civilizar al indio, hay que hacer lo que sea por convertir a toda esa masa de ciudadanos que tienen lenguas distintas, culturas distintas, en una masa indiferenciada, de gente que no se reconozca más que chileno, por decirlo así, ¿no? Qué sé yo, ciudadano del Estado. Ese es más o menos el discurso que se impone en el siglo XIX. Hay muchas guerras que surgen en Europa en el siglo XIX que van a tener esta idea detrás, ¿no? Mucha gente, digamos, abraza esta idea del nacionalismo, ¿no? Yo hablo esta lengua, yo quiero un Estado propio, porque ocurre que si me quedo bajo este otro imperio que están creando ahora, me van a obligar a hablar la lengua de estos tipos, mi hijo, vamos a perder todo, en fin.
se entiende, ¿no? Hay un paradigma entonces que es nacionalismo dominante, nacionalismo estatal, que plantea esta idea de un Estado, una nación. Contra ese discurso ha surgido, yo diría que siempre surge en paralelo, ¿no? Quizás no con el mismo peso, pero ya en el siglo XIX hay expresiones de esto, y les voy a contar un caso, digamos, para que ustedes vean, pero sobre todo a partir del siglo XX, ¿no? La idea de que hay, a diferencia de esos que dicen que hay un Estado de tener una nación, es posible construir un Estado con varias naciones, ¿no? Y este es el discurso que empieza a llegar a Chile hoy día, ¿no? Miren, un ejemplo del siglo XIX. Hay una de las autonomías más exitosas que hay en el mundo, en mi concepto, es las Islas Alan, ¿no? Ustedes pueden ir a reunir información a partir de esto. Las Islas Alan tienen la siguiente historia, así bien resumida. Ocurre que las Islas Alan y Finlandia, todo lo que hoy día conocemos como este país que se llama Finlandia, eran parte del reino de Suecia, ¿no? Desde el siglo XIII en adelante. Pero ocurre, digamos, que colindaba en Europa con el imperio del zar, ¿no? Con los rusos, ¿no? El imperio ruso. Ocurre que se le ocurrió tener una guerra a los suecos con los rusos a comienzos del siglo XVIII, ¿no? Cuando nosotros estábamos viviendo nuestros procesos de independencia, había una guerra en Europa, en esa zona, en donde suecos y rusos estaban peleando. Triunfaron, más o menos en la misma época en que Chile se estaba independizando, por ahí por 1818, triunfaron los rusos. ¿Y qué fue lo que le impusieron como país vencedor a los derrotados? Le dijeron, ¿saben qué? Todo esto que se llama Finlandia, todo esto que se conoce como Finlandia, va a pasar a ser nuestro, de Rusia. Lo anexamos, lo incorporamos. Y vamos a poner ahí una figura, a un gobernante nuestro, digamos, es decir, es como en Chile, ¿no? El presidente nombra a los gobernadores todavía no hay elección, ¿no? Aquí vamos a poner un gobernante que le vamos a llamar duque, ¿no? Y este señor va a gobernar esto en nombre del zar, que se va a llamar Finlandia. Pero ocurre que entre Finlandia y Suecia hay un pequeño puente de islas, que es lo que se llama Islas Aland, ¿no? Las Islas Aland. Y esa zona, como el mismo Helsinki, era una zona, digamos, con bastante influencia de la lengua sueca, ¿no? Entonces ocurre que esa gente empezó a alegar inmediatamente, a decir, oye, pero ocurre, digamos, que si esto ahora es un ducado, el ducado de Finlandia, van a imponernos el finlandés, le dije a todos. Y las personas comenzaron a negarse, ¿no? Hubo un conflicto que se desarrolló durante todo el siglo XIX, ¿no? En esa zona, y que derivó en algún momento en unos plebiscitos en los cuales se consultó a la gente, y la gente dijo, nosotros queremos seguir hablando nuestra lengua, que es el sueco, queremos seguir siendo propietarios de nuestra tierra, no que nos vengan a quitar la tierra, y una cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Escuelas en nuestra lengua, etc. De manera que ese conflicto se resolvió, miren, todavía hay disputas por eso, pero se comenzó a resolver cuando Finlandia, que había sido de Rusia, con la Revolución Rusa, adquirió independencia. Y segundo, porque a principios del siglo XX hubo una guerra mundial en donde los estados que estaban peleando ya no querían tampoco más guerra, y ante un evento de que Suecia quisiera recuperar eso apoyando a la gente de la isla Aland, y Finlandia dijeron, ¿saben qué? Arreglen esto, no queremos violencia aquí, y tuvieron que empezar a permitirle grados de autonomía a la isla. Pero fue, en particular, la Primera Guerra Mundial, con los acuerdos que hubieron ahí, en donde se disolvieron los imperios, grandes imperios, los otomanos, y se disolvió Austro-Húngara, donde muchos pueblos de esa zona comenzaron, digamos, a adquirir la posibilidad de tener sus propios estados, o incluso a sacar adelante propuestas de estados que reconocieran en su interior derechos políticos a las minorías, ¿no? Dentro. Hay un caso, digamos, ahí muy ilustrativo que se llama Memelman, que es... Ya. ¿Profe? Bueno, estamos allá a 13 para las 6.
Y me gustaría que empezáramos a conversar con los vecinos, con la gente invitada. Tenemos 28 personas conectadas. Y usted partía, y me gustaría ver si da pie y empiezan a pedir las palabras por el chat, cuando hablaba de reconocimiento como una demanda muy antigua, ¿no? O sea, que estaba allí, y desde su planteamiento decía, usted se siente reconocido. Sin embargo, cuando uno empieza a mirar los últimos documentos y la discusión, por ejemplo, dos datos, para no alargarme. El compromiso de acuerdo nacional que lanza en estos días últimos el senador socialista José Miguel Insulza con el presidente de Renovación Nacional, plantean unos compromisos, ¿no? Que nos pudiesen hacer pensar en un acuerdo nacional. Y uno de esos compromisos dice que, por ejemplo, que nos compromete a nosotros, habla justamente de reconocer a los pueblos originarios y agrega, respecto a la cita del proyecto que usted mencionaba, también la diferencia es que ahora ellos están hablando de resolver las justas demandas históricas de los pueblos originarios. Eso por una parte, eso es un primer dato, o sea, tanto desde la derecha como lo que queda de la nueva mayoría, ¿cierto? El tema de las demandas históricas vuelve a emerger ahí como un punto, que puede ser conveniente o no para el momento. Y número dos, un estudio recién del CIR, de la Universidad Católica, de finales del mes de abril, ¿no? Lanza el dato de que habría una mayoría de las personas consultadas que estarían de acuerdo con un reconocimiento constitucional de la multiculturalidad chilena. Vale decir, la convivencia de diversas culturas en Chile, y que alcanza un número mayoritario, ¿no? Respecto del reconocimiento de naciones en Chile, ¿no? Entonces, al parecer, tanto demandas históricas y la diferencia de multiculturalidad y plurinacionalidad, o el reconocimiento de nación o de pueblo, es lo que sigue estando en disputa, ¿no? Parece no tan fácil esa discusión, aunque parezca meramente conceptual, no es meramente conceptual al parecer. Eso, no sé si alguien más quiere plantear sus preguntas, las pide por el chat, por favor, y si tú tuvieras algún comentario. Bueno, espero por alguna otra pregunta o... Esperemos y algún comentario mientras las personas a ver si levantan la manito, piden la palabra por acá por el chat. Bueno, tu pregunta me entra, digamos, la tercera parte, en realidad, que era lo que yo decía que quería tocar ahora. Parte se resume entonces, hay un paradigma nacionalista de Estado que considera entonces que cada Estado debe tener una nación, pero que es criticado, digamos, por los hechos y por la historia, por muchos grupos más pequeños que luchan por esto y que durante el siglo XIX, como la isla Alan, o el siglo XX, van a conseguir espacio dentro de los países. Por ejemplo, la Constitución de Italia reconoce la existencia de 5 regiones, me parece, autónomas. España reconoce, digamos, autonomía a la región vasca, a la región catalana, a la región, en realidad, digamos, varias regiones. Algunas no son, digamos, como pueblos históricos, fueron creadas medio artificialmente, ¿no? A gallega, por ejemplo, también, ¿no? Es decir, se buscan algunos acuerdos que de alguna manera reconocen la existencia del pueblo. Lo que quiero decir entonces es que Chile hoy día, en esta coyuntura en particular, aunque la demanda viene de hace más de 30 años por derechos políticos de los pueblos indígenas, Chile se enfrenta a una especie de encrucijada, ¿no? En el sentido de que vamos a quedarnos con esta vieja idea decimonónica de Estado-Nación, es decir, que el Estado de Chile debe tener un solo pueblo, el pueblo chileno, una sola nación. Si ustedes se fijan, la mayoría de las cosas que comienzan a salir como propuesta antes de esta coyuntura de rebelión que vivimos desde octubre, son todas como media, si ustedes son chilenos, o vamos a hacer esto, pero porque son parte de nuestras raíces, nunca reconocen en realidad la existencia de un grupo humano con características particulares, con derechos políticos también, ¿no? Sino que son reconocimientos, como se dice, como algunos dicen, light, ¿no? Muy suave, en el sentido que, por ejemplo, reconocer la multiculturalidad. ¿Qué significa eso?
Además porque hay muchos grupos que no necesariamente son naciones y que son culturas, ¿no? O subculturas dentro, digamos, de una cultura mayor. Pongamos el caso, pongamos el caso de los punk, no sé si todavía hay punk, o de los skinheads, ya hay skinhead en Chile, ¿no? De los cabezas rapadas, ¿no? Medios nazis. Son verdaderas culturas, tienen sus propios mitos, tienen su lenguaje, ¿no? Se entienden entre ellos, etc. Se visten de una forma determinada, y uno diría, bueno, también podrían ser parte de este multiculturalismo, ¿no? También podrían ser todos reconocidos, miren, reconocemos también no solo a los mapuches y los demás, también a los punk, también a los cabezas rapadas, ¿no? Y por qué no, también a otras comunidades que son extraterritoriales en Chile, los migrantes, ¿no? Los haitianos, ¿acaso no son otra cultura dentro del país? Tienen incluso otra lengua. O sea, ese es el punto. Yo creo que Chile se ha quedado atrapado en algunas ideas que tienen que ver con el multiculturalismo, ¿no? Algo que se empezó a desarrollar hace un par de décadas atrás, sobre todo en países como Canadá, Estados Unidos, que tiene que ver con esta idea de reconocer a las comunidades culturales y darle, digamos, algunos derechos. Pero ocurre que el principal derecho de las naciones debe ser político. ¿Me refiero a qué? Es el derecho, digamos, a yo tener el gobierno propio, porque los únicos que realmente van a hacer algo porque mi lengua se hable en una escuela, se reflote, o mi cultura, etcétera, somos nosotros. Nosotros somos los interesados, el resto no. ¿Te fijas? ¿Qué le importa a alguien, digamos, viviendo por ponerlo así, en Milipilla, digamos, que en Puerto Saavedra, digamos, los niños aprendan Mapudungun? No. No es parte de su mundo, de su realidad. Entonces, la adquisición de derechos políticos es lo que caracteriza precisamente lo contrario al multiculturalismo, a la idea de la plurinacionalidad, ¿no? Cuando un Estado se declara compuesto de varias naciones, debe significar también que esas varias naciones, cada una debe tener sus derechos políticos, ¿no? Dentro, es decir, al estilo de una especie de confederación o de federación, algunos hablan, ¿no? Que no necesariamente implica que no haya un derecho, digamos, válido para todas, pero también hay espacios propios dentro de eso en los cuales hay un derecho que es propio, ¿no? Autonomía, quiero que ustedes entiendan por ello lo que yo entiendo por ello, ¿no? Les digo al tiro. Profe, aquí hay una pregunta que le puede servir para enunciar aquello. Dice, ¿por qué no puede el pueblo mapuche tener la misma autonomía local y el Estado niega un Estado dentro del Estado? Dice Elías, por el chat. Espérate, ¿por qué no puede el pueblo mapuche tener la misma autonomía local y el Estado niega? Bueno, aquí entramos a un problema que tiene que ver con lo que yo decía antes, ¿no? La segunda parte de esto, que tiene que ver con los nacionalismos. Yo creo que nosotros tenemos un gran problema al interior de la sociedad chilena, y es que tenemos una de las élites políticas más conservadoras, más recalcitrante, digamos, en este planeta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre se hace una caricatura diciendo, y yo la creo, digamos, yo la creo bastante, que tiene que ver con que en Chile la élite política trata al resto de la gente no como ciudadanos, los trata, digamos, como peones de fondo, ¿no? O sea, yo soy el dueño del país, ustedes son mis empleados, ustedes no tienen derecho ni nada. La democracia, para que ustedes vean, la democracia en Chile, la democracia que se quiere cambiar hoy día con este movimiento, es una democracia que yo he definido en algunos documentos que he hecho circular como electoral. O sea, lo único que hace la gente en Chile es ir a votar cada cierta cantidad de tiempo, saca a una persona y no tiene ningún control sobre lo que esa persona hace, no puede destituirlo. Hay otros países en que la democracia tiene varias barreras, digamos, para impedir que esas cosas pasen, ¿no? Por ejemplo, plebiscitos revocatorios, ¿no? Es decir, este tipo yo lo saqué por 4 años, por 6 años, pero ocurre, digamos, que a la mitad del periodo yo puedo evaluarlo, y si el tipo no cumplió realmente con lo que ofreció, con lo que dijo que iba a ayudar a resolver, chao con él. Chao con él. Lo sacamos a través de un referéndum
y hacemos una nueva elección, digamos, para sacar a otra persona. Las personas, digamos, a veces están en el Parlamento, y en Chile hay algunos que van a salir como con 30 años ya de parlamentarios, ¿no? O sea, eso no es posible. Las personas deben tener 1 o 2 periodos máximos, ¿no? En Chile, por ejemplo, hay 2 cámaras. ¿Qué explica que haya 2 cámaras? En Estados Unidos, por un acuerdo que emergió de cuando el país se creó, hay 2 cámaras. ¿Por qué? Porque hay una cámara que representa a las colonias, ¿no? A las colonias que fundaron el Estado y las que se incorporaron luego. Es decir, el Senado tiene una representación de 2 personas por cada estado que conforma Estados Unidos. Eso hace que se equilibre el país. Por ejemplo, hay estados muy grandes como California, que tienen varios millones de personas. Hay estados muy pequeños como Rhode Island, por ejemplo, que es pequeñito, ustedes pueden ubicarlo en el mapa. Entonces tienen ambos, 2 y 2, ¿no? Para poder, digamos, balancear las fuerzas. Pero a nivel de diputados, o lo que se llama aquí representantes, ahí es diferente, ¿no? California tiene mucho más, por la población que tiene, mucho más representantes en la Cámara de Diputados que la que tiene Rhode Island. Es decir, hay un equilibrio de fuerzas para eso. El sistema lo creó para eso. En Chile no. Es más, en Chile, digamos, el dictador lo había hecho así, ¿no? En principio el Senado representaba regiones, y después la Concertación y los amigos de derecha cambiaron eso, y hoy día el Senado no representa nada, no representa fuerzas políticas. Entonces ocurre que ustedes pasan una ley, Cámara de Diputados, y debería estar sancionada, y no, tiene que ir a una discusión en la Cámara del Senado, en donde se la dan vuelta y chao. Así que el sistema está totalmente atrapado. Fíjense... ¿Profe? Sí. Sí, Javier quería decir algo. Javier tiene la palabra. No, yo quería hacer una consulta respecto, me acuerdo que en el gobierno de Frei, estuvo involucrado un amigo mío también en eso, se hizo una suerte de, se suscribió una suerte de constitución o un documento de reconocimiento a los pueblos indígenas, pero que más allá de la parafernalia de entonces, incluso un video, no pasó nada. ¿Ustedes saben, o usted sabe, profesor, en qué quedó ese documento y dónde se guardó? No, sabes que no conozco un documento del gobierno de Frei, digamos, sería nuevo para mí conocerlo. Pero la verdad es que en esos años, para mí es difícil, sobre todo atrapado en el contexto de la Guerra Fría en que estábamos en esa época, es difícil concebir que fueran documentos muy avanzados, ¿no? No, estoy hablando de Frei hijo. Frei hijo. Sí. Tampoco, digamos, tampoco hubo un avance ahí sustantivo en nada, que yo recuerde al menos. Es una época que más o menos me tocó vivir en algo. Pero no, o sea, ahora, si hay un documento que ha circulado y que fue un documento de intenciones, por decirlo así, que no es una política oficial, eso nada más, digamos, un documento de buenas intenciones, pero no conozco, digamos, algo como para responder esa pregunta. Guille, ¿querés hacer tu pregunta? Hola, sí, principalmente ahí, si pudiera comentar el caso del Estado de Bolivia, que venía como escribía yo ahí como punta de lanza de la plurinacionalidad. Y no sé, me queda la duda tal vez si al canto del cisne, como el momento más alto tal vez, si pudiera comentarlo. Mira, yo soy una persona bien escéptica, me caracterizo por ello, ¿no? O sea, siempre pregunto y siempre me estoy cuestionando cosas. La verdad es que yo nunca he sido fan de Evo Morales y la política que está desarrollando, porque incluso discutiéndola aquí, en el lugar donde yo me encuentro, en Estados Unidos, porque yo me recuerdo, digamos, que algunos profes míos, digamos, yo hice mi máster en ciencias políticas acá, y tenía unos profes indígenas que estaban muy ilusionados con lo que podía ocurrir en el país. Pero yo siempre vi el movimiento de Evo Morales como un movimiento más influido por la izquierda que por el indigenismo. Pero también
hay que entender que había un indigenismo en el caso de Bolivia, bien indigenista. A ver, voy a tratar de explicar esto. Es decir, cómo se ha levantado un discurso a partir de los pueblos indígenas que tiene todo su derecho de existir, pero yo también me cuestiono un poco, ¿no? Que ha recogido elementos de la ecología y de muchas cosas para plantearse como moralmente superior a otros, ¿no? ¿A qué me refiero? Digamos que no, nosotros vivíamos en armonía con la naturaleza y etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, esta especie de indigenismo choca un poco con el programa del MAS, en el sentido de que, por ejemplo, el MAS, como también es un movimiento del socialismo del siglo XXI, el socialismo, digamos, tiene la idea de proyectos así también universalistas, ¿no? Es para todos. O sea, lo que hacemos para todos los pobres de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, digamos, encontramos petróleo aquí o tenemos petróleo en esta área, ese petróleo, digamos, debe beneficiar a todo el mundo, a todos los pueblos, a todos los pobres, digamos, de Bolivia. Y puede ser interesante, digamos, como discurso, pero también los pueblos indígenas pierden bastante en ello. Ahora, te lo explico con un ejemplo. Tigni es una región, digamos, en el caso de Bolivia, en el cual el gobierno intentó, y si es que no lo hizo, pues ya no recuerdo en qué terminó eso, pasar una carretera por en medio de un territorio indígena, ¿no? Los indígenas se opusieron porque significaba romperles todo su ecosistema, y ocurre que en algunas partes de Bolivia, y también pasa en Paraguay y otras donde a veces hay extensiones de bosques mayores, la verdad es que muchos pueblos indígenas viven a veces fuera de bosques, pero tienen el bosque como tener un refrigerador, ¿no? Yo necesito carne, voy al caso, digamos, ahí un animal. Necesito hojas medicinales, voy al bosque, digamos, y saco. Viven ellos en una aldea afuera. Pero ocurre, digamos, que si tú le tiras una carretera, digamos, y empiezan a pasar vehículos ahí constantemente y camiones de carga para sacarlo, tú permitiste que pasara la carretera y vas a tener unos 10, 20 años ahí desierto porque te van a sacar el bosque y se van a meter igual los indígenas no quieren que se metan. ¿A qué me refiero o qué quiero decirte más? Unas contradicciones, o que hubo unas contradicciones entre las políticas de Evo Morales y las políticas que tienen algunos pueblos indígenas. Ahora, hay un segundo que es interesante porque hay un artículo que yo acabo de leer sobre eso que me pareció muy valioso. Hay un montón de reformas, de leyes que intentó pasar el gobierno de Evo Morales en términos de favorecer el autogobierno indígena. Pero esas leyes empezaron a contradecir otras leyes anteriores, es decir, no hubo una especie de mediación en el sentido de limpiar, te fijas, todo este entramado legal que tenemos para que lo que yo quiero hacer aquí no me lo impida esta otra ley que hay acá. ¿Y qué significó eso? Que al final todas las iniciativas autonomistas, digamos, que han quedado como entrampadas en un juego legal en el cual no han ganado ni los indígenas ni ganó el MAS tampoco, porque no pudo, digamos, facilitar los proyectos. Y obviamente los que se parapetan en esas leyes que impiden que otros operen son los que están a favor del statu quo, que no quieren que nada cambie. Que es lo mismo que ocurre en Chile, ¿no? Cuando tú dices, cuando surgió todo este movimiento a partir de octubre, y de repente, digamos, te dicen que vamos a cambiar la constitución, pero ocurre que te salgan con la idea de los 2/3, digamos, en fin, ¿no? Que es para frenarte. Bueno, yo diría que yo no soy muy fanático, digamos, de Evo Morales, las reformas que hay ahí, no creo que avanzaron mucho más el problema. Además, una tercera cosa que yo tengo, una crítica que tengo hace años, que la vengo desarrollando, digamos, la conversa donde puedo, pero en algún momento la voy a escribir, digamos, pero que tiene que ver con que hay una forma de reclamar autonomía de los pueblos indígenas que a veces no tiene que ver con formas que han logrado autonómicas otros pueblos, supongamos en Europa o en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, los pueblos indígenas se ven, o algunos líderes lo ven dentro
o incluso alguna gente del mundo no indígena lo ven así y fomentan esto, ven los procesos autonómicos como algo especial, ¿no? Esto entramado con la naturaleza y vamos a reconstruir un pasado que también es inventado, ¿no? Porque todos los pasados no son más que lecturas, cuentos, digamos, que nos han llegado, ¿no? Pero que no tiene que ver con derechos políticos realmente, ¿no? O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, mira, vamos a reconstruir un pasado donde vamos a estar gobernados por loncos nada más que son sabios, o sea, yo no sé, digamos, ¿por qué le estamos dando el título de sabio a alguien así nada más? Segundo, las mujeres no tenían derechos políticos, digamos, en el siglo XIX o XVIII, ni de los mundos Winca ni del mundo no Winca. Entonces, yo diría que, mira, si vamos a hacer algo, yo soy más de la idea de hagámoslo de acuerdo a lo que hemos avanzado hoy día, que tiene que ver con derechos, digamos, también para las mujeres, derechos, digamos, para los animales, derechos, digamos, para el medio ambiente, o sea, una cantidad de cosas que hay que recoger en ese nuevo escenario, ¿no? Yo no, por eso digo, yo tengo mis dudas respecto, digamos, a los pasados maravillosos y todo así. Si los pueblos indígenas tampoco vivían así, eran como maravillosos, vivían como colibrí, ¿no? Chupando el néctar de la flor y todo en armonía. O sea, eso no ocurría, ¿no? En mí, al menos lo que yo he leído. No sé si respondo tu pregunta, ¿no? Reinaldo tiene la palabra. Hola, profesor. Gracias, profe. En realidad es un tema que da para largo, da para mucho. Y antes de plantear mi pregunta, quiero declararme absolutamente partidario de una nueva constitución que en el fondo significa algo mucho más profundo. Significa tener una nueva constitución, significa tener una nueva organización, digamos, republicana o como le llamemos, o Estado. Y en esa nueva organización a mí me hace mucho sentido y estoy absolutamente pro declarar este territorio, por decirlo de alguna manera por el momento, como plurinacional. No me cabe la menor duda de que en el país hay distintas naciones. Y en relación a eso va mi primera pregunta. ¿Cuántas naciones cree usted y los amigos que están en este chat existen en Chile? Nosotros tenemos claro que hay una nación, ¿no es cierto?, originaria que es la mapuche, pero hay otras más. Pensemos en Aymara, pensemos en Dieguita, etc. Entonces, al pensar en un Estado plurinacional, pensemos quiénes serían estas naciones. En segundo lugar, me gustaría, pensando y entrando de lleno a hacer una nación, un país plurinacional, ¿cuáles serían los criterios para definir una nación? Yo sé que hay muchos, ¿no es cierto? Está todo lo que es la historia, está la raza, la cultura, la tradición, etcétera, que unen a un pueblo, que unen un pueblo. Pero, ¿quiénes serían los individuos? ¿Dónde estaría el límite dentro de todo este territorio que llamamos Chile para declarar nación, ¿no es cierto?, en este estado a un grupo determinado? Límite territorial, límite racial, límite cultural, ¿cuál sería? ¿Por qué lo estoy preguntando? Y sigo insistiendo, porque me interesa mucho el tema. Y me gustaría desarrollarlo y trabajar en aquello, en ese aspecto. En segundo lugar, en tercer lugar, criterios de autodeterminación. ¿Dónde estaría el límite y dónde estaría la relación con el Estado? Con el Estado que, ¿no es cierto?, en el cual estarían incluidas estas naciones. ¿Cuáles serían los criterios de autodeterminación y de autosustentación, si es que así se definiera, ¿ya? Como pensando, por ejemplo, en una matriz productiva de una región determinada. Y finalmente la relación entre deberes y derechos, ¿no es cierto?, de esta nación respecto al Estado.
creo que por ahí van más o menos mis planteamientos. Son desde una perspectiva práctica, ¿eh? Pensando en construir algo y sustentarlo de alguna manera. Claro. Bueno, te metiste de lleno, digamos, a esta última parte y ya comenzamos de mi intervención, que comenzamos a tratar, ¿no? Con la pregunta de Jimena. Mira, aquí nos metemos con el problema de los fantasmas que tenemos atrás, ¿no? Los paradigmas que yo llamaba antes, ¿no? Los paradigmas nacionales o nacionalistas que tenemos. Porque, por ejemplo, definir una nación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios? O sea, la pregunta mía es, ¿la tienes que definir tú respecto a mi grupo al que yo digo que pertenezco? ¿Quién lo define? Entonces, mira, en la discusión que se dio hace unos meses atrás, cuando se estaba viendo la posibilidad de sacar esta nueva constitución, cuando se iba a votar y se estaba viendo si debía haber escaños reservados para mujeres de género, pero también para pueblos indígenas, y resulta que al final se decidió algo respecto de género, pero quedó en el aire pueblos indígenas. Y se empezaron a manejar, digamos, se decía que en el mes de marzo tenía que definir esto porque venía la elección, digamos, en abril, ¿se acuerdan ustedes? Entonces se empezaron a jugar con una cantidad de fórmulas viniendo de distintos partidos políticos, ¿no? A mí llegaron varias informaciones respecto de esto, ¿no? Unos decían, debe haber en esa comisión, ¿cómo se llama? ¿Comisión constitucional? Así. Debe haber una representación de todos los pueblos indígenas estar representados. O sea, la constitución, o sea, no la constitución, digamos, pero hoy día en Chile se reconoce la existencia, la ley indígena, de 9 pueblos indígenas, ¿no? Aquí voy a decir, nación, pueblo, etnia, para mí, tómenlo todo como lo mismo, ¿no? Etnia, si quiere un lenguaje que los pueblos indígenas no les gusta, un lenguaje mucho más técnico, lo usan los académicos, en alguna literatura y ha perdido fuerza, ¿no? Explicatoria, pero etnia puede ser. Pueblo, lo mismo. Definan un pueblo. Hay miles de definiciones de esto, ¿no? O sea, es una cosa abstracta, ¿no? O sea, a veces depende incluso de la persona. Si tú eres una persona de izquierda, el pueblo va a ser todos estos que no son los ricos, ¿no? No se dónde está el límite entre los que no son ricos. Si eres más de izquierda, incluso van a hacer esto, ¿no? O sea, la verdad es que algunos conceptos juegan como elásticos, no son como chicles, cuesta, digamos, jugar con ellos. Y nación igual. Ahora, las naciones, o sea, los grupos humanos, los grupos culturales, grupos, digamos, de este tipo, con historia propia, en general son distinguidos, yo diría que históricamente, ¿no? O sea, nosotros sabemos los mapuches porque sabemos que cuando llegaron los primeros europeos aquí existían, ¿no? Entonces tenemos clarito, independiente de que nos enseñen más o menos historia, de que estos tipos estaban aquí cuando llegaron a estos otros. O sea, tenemos esa idea más básica, ¿no? Lo que te quiero decir es que las naciones, en realidad, digamos, son construidas de alguna manera por las personas que la integran, es decir, yo me siento parte de una comunidad humana, ¿te fijas? Pero también por el otro, por el que no es parte de esa comunidad humana, que está fuera, pero que se da cuenta que esos son otros, que hace un otro. Por ejemplo, cuando a mí, por ponerte lo más fácil, cuando a mí alguien me presenta en esta, digamos, en esta conversación, y en muchas partes donde voy, y dicen, el profesor, digamos, José Maimán es mapuche, o sea, ya me definieron. ¿Te digas? Yo no he dicho nada, yo nada más vengo aquí, soy profesor o ni siquiera. Mira, me preguntaron, Jimena puede dar peso de esto, ¿cómo me presentaban? Si me presentaban como doctor o no. La verdad es que yo nunca me presento por títulos, yo soy yo, ¿no? Y si alguien se presenta conmigo con título, yo me presento con un título. ¿Te dije? Porque creo que eso es lo que está tratando de hacer. Pero yo soy una persona que vengo a hablar, por favor, digamos, soy eso, nada más. Pero si me definieron de antemano, entonces existe un otro
que define a este como algo particular, distinto, etcétera, pero también existe desde dentro del grupo, digamos, reconocimiento, ¿no? Yo creo que contigo no opera lo mismo cuando tú ves un muchacho, digamos, punk en la calle, ¿no? Vestido con el pelo así parado arriba, chaqueta negra, cadena. Tú puedes decir, este niño es un punk, no, este niño es un punk. Pero tú no lo identificas a ese tipo como, si te viniera a decir, mira, yo quiero crear aquí una nación punk, tú a lo mejor te mueres de la risa, digamos, porque nada que ver. Tú eres un chileno punk, ¿no? No eres más que eso, ¿te fijas? O sea, lo que te quiero decir, las definiciones de quiénes son, quiénes están incluidos en el grupo, o sea, primero las hace cada grupo. O sea, yo no te puedo decir quiénes son chilenos, a ti, ¿te fijas? Son chilenos los que quieran ser chilenos, los que se definan. Pero en Chile ni siquiera existe esa posibilidad, porque si tú ves el último censo, pero además ves los 2, 3 censos anteriores, tú vas a ver, por ejemplo, que en el último censo se habla de pueblo indígena y se dice que los mapuches son, que sé yo, 1.700.000, son como el 9.9% de la población del país, son como el 8.7% de la población total indígena del país, o sea, se lo escribe. Pero se habla de pueblos y nunca se habla de los chilenos, como un pueblo más. O sea, siempre cuando se habla de los indígenas, se habla son parte de nuestra cultura, de nuestra herencia, son como los alemanes que emigraron al sur de Chile, los suizos, los franceses, lo que sea. Otro grupo más que aporta a este crisol que transformó, digamos, a este grupo humano en el pueblo chileno, en la nación chilena, ¿no? Ese es el mito. ¿Te fijas? Entonces, mira, es más, en el 92, la primera pregunta que se hizo censal era sobre identificación, ¿no? Era algo así como, si usted es chileno, o sea, ya parte de la premisa de esto, ¿no? Si usted es chileno, ¿no? ¿Con qué grupo indígena se identifica? O sea, ya te pusieron ya la etiqueta, ¿no? Tú eres chileno, no importa, digamos, si tú eres aymara, si tú eres, ya eres chileno. En Chile todavía no hay un censo de población como para decirte, mira, aquí vamos a dividir, te digas quiénes son estos y quiénes son los otros, así en una nueva refundación del Estado, cada uno va a tener un espacio en los puestos que hay en la Cámara de Diputados o lo que sea, te dije, vamos a tomarla como antecedente. En Chile no hay algo así como, mira, en este nuevo censo vamos a preguntar quiénes son mapuches, quiénes son chilenos, quiénes son aymara. No existe esa cosa, ¿no? Que ya nos podría dar un dato. Pero esencialmente lo que te quiero decir, las personas que son parte de un grupo humano son aquellas, digamos, que se creen parte de ese grupo humano y además son aceptadas por los otros internamente como parte de ese grupo humano. Y eso incluye personas que a lo mejor no tienen genéticamente, te dije, el ADN, porque si lo pones en términos genéticos estamos todos jodidos. O sea, yo podría formar aquí un grupo de Neandertal también, ¿no? Los que tengan un 3% de Neandertal, como dice la ciencia hoy, podrían ser un grupo. O sea, si nos vamos por genética, podríamos formar un grupo, no sé cómo. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo. En los años 91, por ahí, yo estaba participando de marchas por arriba de la cordillera contra las represas que se estaban construyendo ahí para intervenir el Biobío, ¿no? Y se hizo un guillatún en Ralco, ¿no? Y ocurre, digamos, que mi esposa es americana, ¿no? Estadounidense, americana. Pero teníamos una hija, mi hija estaba pequeñita, tenía un año, poco más de un año. Ocurre que cuando se hizo el guillatún, había un montón de ecologistas que habían estado con nosotros, estaba José Elwin, etc. Cuando se hizo el guillatún, la gente de la comunidad invitó exclusivamente a quienes eran parte de la comunidad del guillatún. Y me invitaron a mí. ¿Te fijas? Y ocurre, digamos, que había una cantidad de gente que empezó a decir, oye, pero si nosotros estamos aquí, estamos dando la pelea, y no pasa nada con nosotros. Y cuando yo llego, digamos, adentro de la ramada, adentro del circo donde se presentó el guillatún, estaba mi esposa, que mi esposa era americana. ¿Te dije? O sea, es decir, la comunidad decide, digamos, que esta persona también es parte de la comunidad. Yo no le dije a nadie, digamos, o sea, mira, si no invitan a mi esposa, yo no voy. Nada, ¿te fijas? Es decir, las comunidades saben a quiénes incorporan o a quienes no incorporan, ¿te fijas? O sea, de nuevo,
hay ciertas barreras, ¿no?, que se crean cuando tú creas un otro, viceversa, ¿no? Y también cómo se participa dentro. Entonces yo diría que el problema de quién es la nación, tanto, déjaselo a esas personas. Ahora, vuelvo a lo que yo estaba diciendo antes, el caso del número, ¿no? Porque cuando se discutía, ahora en marzo, cuántos escaños, y se decía uno por nación, oye, no es lo mismo el peso sociológico de los mapuches en la sociedad nacional chilena, en la sociedad Estado nacional chilena, que son 8.7% del total de la población, es decir, 1.700.000, que por ejemplo los Cahuascar en el sur de Chile, ¿no?, que son unos 100, a lo menos, ¿no? O sea, el peso es totalmente distinto. Si tú quieres una representación proporcional en un parlamento futuro, suponte plurinacional, obviamente los mapuches van a tener una cantidad de representantes que no tiene, digamos, nada que ver con la que pueda tener un pueblo que tiene apenas un par de cientos de personas, así que tiene cientos de personas. De repente no alcanza ni siquiera 100, te dije el número. ¿Te fijas? Yo creo que es una discusión que hay que dar. Hay que ver, digamos, cómo se hacen esas representaciones. Pero en Chile, esencialmente, y disculpen que lo diga, va a sonar esto muy grotesco para algunos, en Chile, esencialmente, la cuestión nacional, ¿no?, es la cuestión mapuche, ¿no? Chile tiene que resolver ese problema. Ahora, territorios, tú decías, los pueblos tienen memoria histórica, los chilenos también la tienen. Te dije, los mapuches tenían un territorio determinado, se redujo en algún momento al Biobío, digamos, y yo diría que hasta Puerto Montt, Chaitén, hoy día, digamos, hasta en Aysén. Hay muchos marimanes en Aysén, por ejemplo, en esa región. ¿Te fijas? ¿Profe? Los pueblos tienen una idea de territorio. Profe, Sí. nos va quedando poco tiempo, entonces me gustaría leer como las preguntas que quedan y algunos comentarios que han hecho. Entonces, Yeka Rupayan, yo creo que hizo el comentario justo cuando usted estaba hablando del derecho de la mujer, dijo, seguimos siendo discriminadas y sobre todo nosotras las indígenas. Reconocimiento de la preexistencia de los pueblos anteriores al Estado chileno. Elías pregunta si, dado el ordenamiento jurídico chileno, ¿nos deja integrar la multiculturalidad en creación de leyes? Desde su forma y fondo, ya sea de fuentes formales y materiales, ¿cómo se puede alcanzar esa multiculturalidad? Y finalmente, bueno, Guille había pedido si pudiera comentar el caso Chiapas y el zapatismo, y finalmente Paulina, no podemos hablar de todo, pero estoy cumpliendo con, ¿cómo se llama esto? Con contar todas las preguntas que quedaban, ¿cierto? Y Paulina hablaba de, ¿cómo se llama esto? De que se habla mucho de las culturas, de la lengua, pero usted lo mencionó recién un poquito cuando hablaba de las tierras, de que eso no se menciona muchas veces, y que quizás por eso no le dan la calidad de nación, pregunta ella. Esos son como los comentarios y las preguntas que faltan, dado que tenemos poquito tiempo, como para que usted pueda priorizar como le parezca, digamos. Claro. Bueno, son muchos temas, ¿cierto? Como, no sé si yo pueda tocar todo. Totalmente de acuerdo con quien dice que las, digamos, las mujeres siguen siendo discriminadas. Y aquí vuelvo sobre este asunto de los mitos, ¿no? La idea de sociedades perfectas, de que nosotros vivimos distinto y todos los huincas malos y todos los... No, yo creo que hay bueno y malo en todas partes, ¿no? Eso es lo primero, quiero decir. Si ustedes se fijan, hace un par de años atrás nomás, yo me recuerdo una declaración que sacaron un grupo de la mía en el sur, respecto de violencia familiar al interior de la sociedad mapuche, ¿no? Y cómo muchas veces se usaba por algunos abogados el convenio 169 para exculpar a hombres hombres mapuche que golpeaban a sus mujeres, en la idea de que es la cultura, ¿no? No hay que intervenir en la cultura, ¿no? Eran parte de los patrones culturales. Ahí yo digo, ¿sabes qué? Como las mujeres que escribieron esa declaración contra esta violencia, yo no me creo esas cuestiones. Yo creo, digamos, que si ocurre esto, las personas deben ser sancionadas y esas conductas deben ser totalmente excluidas, ¿no? Condenadas, etcétera, etcétera.
Pero bueno, tampoco es que estemos tan estancados. Yo creo que de alguna manera se avanza. Pero yo quiero decir que esto es algo que yo también he vivido en el mundo de la izquierda, ¿no? Por decirlo así. Yo fui por muchos años militante durante todo el periodo de clandestinidad de la dictadura, militante de la izquierda. Pero yo me recuerdo que los discursos eran súper bonitos, ¿no? En términos del hombre nuevo y todo lo que nos creíamos cuando éramos adolescentes. Pero después, cuando ya éramos jóvenes y empiezas tú a ver de que hay compañeros tuyos que tienen un lenguaje súper revolucionario hacia afuera, pero ocurre que dentro de su casa, digamos, sacaban cresta y media, por decirlo así, a sus compañeras, ¿no? Tú decís, ¿qué onda esto, no? Y te empieza, digamos, se te empieza a caer todo este asunto. Y es que es parte del drama humano. Yo creo que hay discursos así, digamos, en la sociedad indígena, en la izquierda, en las derechas, en todas partes. Y me apoyo de esto para decir, hablando de derecha, que yo tuve una experiencia bien interesante que siempre me gusta comentar. Yo participé en la comisión descentralización que creó el gobierno Bachelet en 2014. Me costó mucho meterme ahí. Yo nunca me he metido, digamos, en política después del cambio de Pinochet, digamos, me corrí de todo eso y me fui al país. Pero ocurre, digamos, que me tocó, digamos, vivir el 2014 una experiencia bien interesante, porque en la comisión que creó Esteban Valenzuela, y quien fue que me invitó ahí, había, yo diría, una mayoría de gente de derecha, considerando representantes de la UDI, Renovación Nacional, y también de la Concertación, que yo también creo que muchos de ellos son de derecha, ¿no? Ocurre, digamos, que en todo ese proceso de discusiones, las personas fueron capaces de entender que había que dar una solución distinta a este problema de nacionalidad en el país, porque con leyes, con más leyes indígenas y más cosas de este asunto, eso ya no había resultado. Y si ustedes se fijan, la resolución de la Comisión de Descentralización fue decir, la Araucanía debe transformarse en una región plurinacional con un parlamento propio y escaños reservados para los pueblos indígenas proporcional a su peso sociológico. Es decir, si son 30% de la población, que sean 30% de ese parlamento local debe estar ahí. Es decir, las bases para una autonomía, ¿no? Con un derecho propio. Pero más allá de eso, incluso en la página 50 de ese documento, me acuerdo que se dice que también se deben crear comunas autónomas indígenas, es decir, si Puerto Saavedra, que tiene 60% de población indígena, es mayoritariamente, entonces el peso de la población indígena es mayoritario ahí, se debe transformar eso en una comuna autónoma gobernada, digamos, por los pueblos indígenas, en este caso el pueblo mapuche, a través de la forma en que se quiera tomar. Es más, se dice ahí que en el caso de otras comunas como Ercilla, y en particular por el conflicto que hay ahí con la comunidad Temu Cuycuy, ¿no? Y los colonos que tienen tierra en esa zona, se dice que si la población indígena de la comuna decide que quiere crear un territorio, digamos, una nueva comuna autónoma, debería poder hacerlo. Es decir, saquémonos estos colonos de aquí que están en control del municipio y nos pasan lo que quieren y convirtamos todos los territorios de Temu Cuycuy y todas las comunidades aledañas en un espacio, digamos, de municipio autónomo indígena con sus propias leyes y obviamente, digamos, engarzado a las leyes nacionales. O sea, piensen ustedes lo siguiente, en todo proceso autonómico, sea federal o sea autonómico como en España, miren, siempre hay una disputa entre leyes federales y leyes locales, ¿no? Siempre está esa disputa y siempre, digamos, se resuelve de alguna forma. Yo siempre meto este ejemplo para que les quede claro. Miren, yo vivo en este minuto en un estado que se llama Colorado, ¿no? Estoy en los suburbios de la ciudad de Denver, ¿no? Una comuna que se llama Littleton. Este es un estado federado. Ocurre que el estado de Colorado pasó una ley hace ya 10 años atrás, en donde legalizó la marihuana. Fue el segundo estado en el país que legalizó la marihuana.
Ahora, a nivel nacional, a nivel, digamos, de política federal, la marihuana era ilegal. Entonces, podía ocurrir este problema. Que alguien fuera fumando marihuana en una calle y lo parara un agente del FBI y lo acusara de portar drogas. ¿Se fijan? Porque el FBI es una policía federal. Pero la policía local, ¿no? de Denver o de la ciudad de Littleton no te hacía nada, porque era legal. ¿Cómo se resuelve este problema? Se resuelve conversando. Te dije, hay mecanismos, digamos, para hacerlo. O sea, lo que quiero hacer con aquellos que me hayan preguntado, con aquellos que me han preguntado antes, siempre las autonomías son un equilibrio entre leyes nacionales de carácter total y leyes locales, ¿no? Es un juego permanente. Es lo que estamos viendo en Cataluña, cuando los catalanes quieren votar para independizarse y el gobierno español, representante de toda España, supuestamente se lo impide hacer y le manda a las policías y vimos lo que pasó, ¿no? Siempre hay un balance. A veces se hace de manera media racional, con empatía, a veces se hace con la fuerza. Los catalanes no pudieron hacerlo. Los escoceses, sin embargo, fueron permitidos por los ingleses de hacer un referéndum. Te dije, al final, por muy poco, los escoceses decidieron mantenerse dentro de la Unión con Inglaterra, aunque ahora les gustaría irse porque quieren ser parte de la Comunidad Europea. Y no, ¿se fijan cómo es el juego de la política? Ojo, yo creo que en todo esto, la política juega un papel trascendental. Las salidas para cada proceso autonomista tienen que ver con las condiciones históricas que cada país tiene que ver con la apertura de mente que tienen la élite, y no solo la élite dominante, ¿no? El nacionalismo dominante de la élite, en este caso chilena del país, pero también con la idea dominante en los grupos minoritarios que quieren, digamos, lograr esa autonomía. Porque ahí hay de todo. Por ejemplo, si ustedes ven los mapuches, entre los mapuches hay gente que les gustaría estar totalmente asimilados. Otros que buscan formas de integración, pero no les interesa eso de la autonomía. Y dentro de los autonomistas, ustedes van a ver gente, digamos, que anda en A, B, C y D. Es decir, hay para todo, ¿no? Mientras esos grupos no conversen, mientras no limen sus propuestas, mientras no, digamos, la cosa va a ser complicada. No es fácil, ¿no? Yo creo que cada país está determinado por su historia, por su cultura, por sus valores, por una cantidad de cosas en términos de las salidas que produzca este proceso. Yo no soy muy optimista respecto, digamos, a Chile, porque para mí tenemos, ya lo dije antes, una derecha más recalcitrante que existe, digamos, en el mundo, y por lo demás tenemos unas izquierdas que no tienen ningún proyecto hoy día, ¿no? No tienen nada que ofrecer. Entonces como que estamos medio mal en eso. No sé si respondo. Sí, ahí como que todavía falta un poquito quizás sobre la pregunta que había hecho Elías, que era si es que formas de llegar a la multiculturalidad, o formas o métodos, o alguna idea. Mira, a mí la multiculturalidad es algo que no, digamos, no mastico bien, digamos. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden hacer desde antes. Por ejemplo, hay un decreto que incluso viene del gobierno primero de Piñera, que dice que la educación en lugares con alta población mapuche, en los programas de educación debe permitirse, digamos, horas de lengua. ¿Te fijas? En Mapudungun. Hasta ahora no se aplica, y es un decreto del primer gobierno, de Piñera. Luego se intentó, digamos, oficializar el Mapudungun. No pasó nada, digamos, durante el gobierno de la Bachelet. Lo que quiero decir es que hay iniciativas que se pueden hacer en términos de multiculturalismo, de respeto a otras culturas, que se pueden hacer desde antes, desde ahora, ¿no? Hacer clases de Mapudungun, etc. Pero el punto de todo esto es que mientras los pueblos indígenas no tengan derechos políticos, no puedan decidir ellos qué lengua se usa en los procesos educativos, en comunas donde ellos son mayorías, estamos jodidos. ¿Te fijas? Esto no es Suiza, donde si tú perteneces a un cantón cuya población dominante es de lengua francesa, tú puedes poner tu hijo ahí y van a aprender francés, pero además van a aprender otras 3 lenguas.
Te dije las otras 3 lenguas que se hablan en el país. O si tú estás en una zona dominante de alemán, vas a ir a poner a tu hijo ahí porque quieres que aprenda en alemán, pero a la vez va a aprender francés, va a aprender romance, etc. Esto es Chile. Aquí nadie te pregunta. Mira, esta es una discusión que yo incluso tuve una vez públicamente en un debate, digamos así, a voz abierta, con el mismo Villalobos, porque él hablaba de que la gente mapuche no quiere hablar y metía al caso su jardinero, que él le decía Mari, y el tipo no le respondía. Mira, yo vengo de una familia, nací, que se fue, emigró a Santiago, yo nací ahí, y ocurre que cuando yo fui a la escuela, nadie le preguntó a mis padres, ¿no?, en qué lengua quieren educar a su hijo, o sea, en mapudungún, en aymara, en castellano, en inglés, lo que sea. O sea, simplemente me metieron a una escuela, me metieron en la lengua que había, y chao. ¿Te fijas? Obviamente que se pueden hacer cosas en términos de que hay experiencias pilotos, pero mientras no haya poder político, mientras los pueblos indígenas no tengan poder político para ellos determinar qué lengua se usa ahí, por ejemplo en Puerto Saavedra, mapudungún, se hace todo en mapudungún, y ocurre que también se da la posibilidad de hacerlo en castellano para todos aquellos que no hablen mapudungún. ¿Te fijas? O sea, ¿por qué no? Si yo gano, digamos, aprendiendo 2 lenguas, y si incluso se hace en 3 lenguas, aquí, por ejemplo, yo vivo en un país en donde hay escuelas charter, que le llaman, que no son las escuelas oficiales, que trabajan sobre todo con gente migrante, y en muchas partes, digamos, se educa en la lengua nativa de la persona que viene llegando. ¿Fija? Y en algún momento, digamos, se hace una transición a inglés y al final cada chico termina hablando 2 lenguas. Es interesante, ¿te fijas? Y si estás, digamos, en Suiza, vas a hablar muchas más lenguas. O sea, lo que quiero decir es que hay cosas que se pueden hacer, pero todas esas cosas son paliativos frente al gran dilema que es otorgarle derechos políticos a los pueblos indígenas para que ellos tomen decisiones respecto a las cosas que se deben hacer o no, sin que venga alguien de Santiago, y más encima de Las Condes, a decirme qué es lo que tengo yo que hacer, te dije, en este lugar. Que eso es lo más crítico, digamos, que hay ahí, ¿te fijas? Y yo creo que por ahí va mi respuesta, digamos, a esa idea que se planteó, ¿te fijas? Sí hay cosas interesantes, pequeñas, pero imagínate, tú puedes ir a una clase de mapudungún ahí en la Universidad Alberto Hurtado, ocurre que en el sindicato tanto, no sé qué, porque es fantástico. Pero vas a salir de ahí y vas a subir a la micro, al metro, cualquier otra parte, vas a pasar a comprarte una empanada a un lugar o no sé, y vas a tener que hablar en castellano, la lengua no es funcional. Pero en Puerto Saavedra, donde suponte hay un 60-65% de población, podría hacerlo totalmente y ser recuperada, que es lo que han hecho los vascos, que es lo que han hecho los catalanes con éxito. Los españoles en Cataluña se molestan porque dicen que son obligados, digamos, a hablar en catalán. Oye, pueden hablar en castellano si ellos quieren, pero el problema, digamos, que es Cataluña, y en ese territorio que se reconoce históricamente como catalán, entonces hay una obligación de hablar la lengua. Si la queremos recuperar, entonces debe estar en los servicios públicos, en la educación, en las misas, si alguien que es creyente quiere ir a misa, en todo, ¿te fijas? Debe imponerse, pero porque tiene fuerza de ley para imponerse. Hoy día no la tienen. Y ese es el gran problema. Hoy día, por eso decía, poder político, pero el poder político debe significar la capacidad de generar leyes propias. Por ejemplo, hoy día, suponte todo el problema con las forestales que hay ahí, en ese lugar, digamos, la Araucanía, tiene que ver con este hecho. Le dije de que los mapuches están gobernados por un decreto hecho por Pinochet y seguido por los gobernantes que están hoy día, ¿no?, que dice, digamos, una cantidad de cosas. Nadie, por ejemplo, puede decir en este territorio que es, qué sé yo, Puerto Domínguez, ¿no?, o que es Boroa, nadie puede decir, ¿saben? En esta zona no queremos forestales, en esta zona vamos nada más a permitir árboles nativos, y no tienen ninguna capacidad, no son dueños de su destino, ¿no? Pero sin embargo les piden que voten cada 4 años para elegir a alguien que nunca más van a ver en su vida, que no pueden ni siquiera controlar. Es lo que hacen, que le entregan el mar a 7 familias.
O sea, esas cosas ocurren en Chile, no hay control sobre eso. Por eso las autonomías y los gobiernos locales, y en particular gobiernos, digamos, indígenas, tienen que ver con eso. En el caso de los zapatistas, disculpen que no me meta yo ahí porque yo creo que es más exterior, no lo conozco mucho. Hay una sola cosa que a mí me molesta a los zapatistas, y es que a lo mejor puede tener muchas buenas intenciones, que es su líder, ¿no? A mí me gusta que haya un movimiento indígena en donde no haya liderazgo indígena, digamos, y que tengan que depender de alguien que no es indígena. Eso me llama la atención del zapatismo. Del proyecto no lo voy a comentar porque lo conozco poco, es una autonomía de hecho, ¿te fijas? No de derecho, el Estado mexicano no lo reconoce. Pero es una cosa que me llama la atención. Yo creo que al menos en eso los mapuches están salvados, o sea, tienen un liderazgo propio, ¿no? Solo que lo tienen todos estos líderes, digamos, y no se ponen de acuerdo, ese es el único problema. Sí, clarísima respuesta. Un último comentario que viene de Paulina, que dice que ella es de Magallanes, y en Magallanes llevan años luchando por la independencia, y a pesar de no tener reconocimiento, ellos siempre dicen que son de la República Independiente de Magallanes. Y ella preguntaba también, quizás muy cortito, porque que sería como la última pregunta, cortito, ¿qué piensa de la logia lautariana? Logia lautariana, eso del siglo XIX. Sí. No sé, esa es la pregunta. Bueno, yo, mira, no voy a meter con logia lautariana porque no sé qué es eso, pero déjenme comentar algo sobre el asunto de Magallanes. A raíz de, mira, yo ayer tenía una discusión con mi esposa por este asunto, ¿no? Estábamos escuchando noticias y se estaban reactivando las protestas en Hong Kong, ¿no? Y en Hong Kong, digamos, la cuestión es que no quieren que China continental, digamos, al final se apropie de todo el aparato legislativo de ellos, la autonomía que están gozando, ¿no? Bueno, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El problema de los vascos, de los catalanes, de los escoceses, de los quebequeños, si ustedes quieren, el problema de, no sé, de los corsos, podría nombrar una cantidad de pueblos, es lo que llamamos nosotros un problema nacional, es decir, son comunidades lingüísticas, culturales, de historia, de reproducción genética entre ellos, digamos, por cientos de años, qué sé yo, se casan entre ellos, o sea, es una comunidad que incluso en algunos casos llega a transformarse en una comunidad de destino, es decir, la gente cree que porque somos esto, digamos, tenemos estos derechos. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que define en algo también una nación? Te dije, cuando la gente dice, porque yo soy esto, soy distinto a esto otro, yo tengo, digamos, estos derechos, ¿no? Que no solo son culturales, son también políticos. El problema acá, con Hong Kong, para mí, mi esposa no está de acuerdo, es que Hong Kong era un pedazo de China. Ahora, ojo, China es un lugar donde hay como 60 grupos étnicos, ¿no? Entonces cuando decimos China o los chinos, cuidado con eso, ¿te dejan? Pero ocurre que en teoría es así, todos estos son países imperiales, o sea, yo hablo de Estados Unidos, Inglaterra, China, Rusia, todos estos países son, disculpen la palabra, cabrones, son imperiales, y todos tienen sus grupos dentro y todos tienen su esqueleto en el armario. Lo que quiero decir, el problema parte, digamos, en Hong Kong, porque ocurre, digamos, que alguien que violó a una mujer, su pareja, y la golpeó y la mató, parece, escapa de Taiwán a Hong Kong, China continental quiere extraditarlo para enjuiciarlo, y empieza a surgir un problema legal que nosotros no, porque de acuerdo a las leyes de aquí, y empieza a transformarse eso en protesta, y finalmente deriva en un asunto en donde empiezan a levantar banderas para decir, nosotros queremos, digamos, autodeterminación o queremos seguir siendo colonia inglesa. ¿Se fijan? Por ahí va la cosa. En el caso de Magallanes, a mí se me parece algo parecido, ¿no? O sea, ¿qué es Magallanes? O sea, Magallanes es una comunidad cultural, lingüística, de destino común. Son una cantidad de migrantes, algunos, digamos, venidos de Serbia o Croacia, con población de ahí, re poco indígenas porque lo extinguieron a casi todos, pagaban a fines del siglo XIX por oreja y por cabezas de Shelman en esa zona,
así que casi no hay población nativa, y ocurre, digamos, que toda esa gente viniendo de una cantidad de partes distintas, se transformaron en una nación, digamos, en algo así que quiere independencia. Bueno, ahí como digo, no sé, esta es una discusión que hay que desarrollar. Yo no tengo idea, mira, yo tengo la tendencia a creer que no hay nada inmutable en la vida, ¿no? Yo creo en la dialéctica en el sentido que las cosas cambian y que una comunidad humana de repente puede transformarse en una nación, ¿por qué no? En el tiempo, ¿no? Fíjense nada más ustedes la experiencia de los colonos españoles, ¿no? O los colonos anglos, ¿no? En América. Se transformaron en naciones, ¿no? En estados, la verdad es que en estados, digamos que desde ahí, creados por élite, que desde ahí empezaron a crear la nación, a través de discursos de la escuela y todo, ¿no? Oye, cuando Carrera, cuando Higgins y todo eso crearon la nación, ustedes creen, o sea, el Estado, ustedes creen que aquí había una nación, la gente, digamos, no sabía por qué pelear. Si el patrón era realista, peleaba por los realistas, los llevaban a pelear, ¿no? Si el patrón, digamos, era independentista, peleaban por esto. Pero hay 2 siglos que han transcurrido, uno de ellos el siglo XX con escuela, a partir de 1920, donde todos los niños lo hacen todos los días lunes, cantar la canción nacional y recitar, te dije, y el 21 de mayo, recitar, venir Arturo Prat, toda la mitología nacional se la meten ahí en la cabeza, ¿te fijas? Y después en el ejército, en la iglesia, hacen lo mismo, te crean la nación, ¿te fijas? Entonces, claro, si esos españoles de antes, de 2 siglos atrás, hoy día se creen chilenos y se creen distintos a los bolivianos y a los peruanos y a los argentinos, ¿por qué no los magallánicos a lo mejor, digamos, están viviendo un proceso así? Pero no sé si ellos han cuajado en una nación todavía. Sería simpático en todo caso que Magallanes, no solo la parte de Chile, sino también Ushuaia y toda esa zona, que la verdad es que tienen mucha más relación entre ellos que las que tienen con el centro de sus países, de repente formaron una comunidad política, se formaron una nación, ¿por qué no? O sea, nada es estático en el mundo. Piensen ustedes que este mismo país del cual yo les estoy hablando es un país que algunos cientistas políticos han dicho que en unos 50 años quizás ya no exista como esta unión americana, ¿no? Porque hay cosas muy reales. Por ejemplo, entre la gente que vive, algunos dicen, en Montana, una zona, digamos, de bonita, de bosques, de oso y cantidad de cosas, y Saskatchewan, en el borde con Canadá, tienen mucho más en común en relaciones comerciales, en relaciones culturales, en de todo, que la que tiene ese grupo de gente con los que están en Washington DC en la costa este. No tienen ninguna. ¿Te fijas? Entonces, nosotros vamos a ver que el mapa de las comunidades políticas de los países, el mapa de las comunidades humanas va a ir cambiando, si nada es estático. ¿Te fijas? Es más, yo incluso, yo digo, en esto, yo creo que también es necesaria la autonomía, porque una forma no de resolver el problema en términos de crear 2 comunidades distintas, es también crear nuevas bases para la integración de esas comunidades. Hay muchos mapuches y muchos chilenos que se casan entre ellos. ¿Sí? Hay mucha gente así, como aquí, digamos, a partir de los 60 y la lucha de Martin Luther King, de Malcolm X, etc., hoy día, por ejemplo, es lo que antes no era permitido, hoy día es posible ver en la calle en cada momento, o sea, parejas de negros con blancos, mexicanos con blancos, o sea, mexicanos con negros, o sea, una mayor integración. No digo que no haya racismo, sigue habiendo igual, etc. Pero una de las cosas que provocan las autonomías también es la posibilidad de una integración mejor, porque rompemos algo que es históricamente, digamos, malo, que es la opresión nacional, es decir, que un grupo humano oprime a otro y le impone todo lo que son sus gustos porque considera que eso es civilizado. Vuelvo al ejemplo que le decía antes. Cuando a mí me metieron en la escuela y a mis padres no les preguntaron qué lengua querían educar a su hijo, simplemente le pusieron encima la bota, te dije, eso se llama opresión nacional. Ustedes deben aprender esta lengua porque ocurre que la de ustedes es una lengua atrasada, una lengua de indios, etcétera, etcétera. Participo con adjetivos, ¿no? ¿Se fija lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, buena suerte la gente de Magallanes si quieren hacer ese experimento. Ahora, si ustedes me dicen que son una nación y todo eso, yo me lo tomo con mucho más calma,
porque no es lo mismo que cuando yo digo Aymara. Cuando digo Aymara, estoy hablando de cientos de años atrás, de miles de años atrás, de lengua, de historia, de cultura, pero ustedes, en Magallanes, no creo que son esos, son mucho más recientes. No tienen menos valor ni menos mérito por eso, pero digo en la explicación que estoy tratando de dar, todavía no me cabe. No me cabe eso. Sí, profe, le doy el pase a la Sofía antes porque necesita decir algunas cosas antes de terminar. Solo quería decir, ahí está, Escuela Barrial acaba de postear en el chat un link que los lleva a una encuesta y queríamos que la gente que participó y se quedó hasta el final pueda respondernos algunas preguntitas sobre la actividad. En todo caso, yo quisiera agradecer igual a José, estuvo buena la conversación. Sí, yo como que me voy con hartas ideas y hartas preguntas también nuevas. Así que muchas gracias a José, de parte de la escuelita y de parte personal mía. Yo les pido disculpas, esto fue un desorden para mí. Y como digo, yo no me invité a conversación, y para mí conversaciones como esto, no era preparar un discurso, digamos, para leerlo en la academia. Gracias, profe. La Jimena. Yo solo le quería agradecer, ¿cierto?, su disposición. Y no sé, yo me quedo con la inquietud, dado la última parte de su exposición y las preguntas, ¿no? Un poco lo que planteaba Guille, lo mismo que planteaba la Paulina respecto a Magallanes, es como, de algún modo, bueno, en esta necesidad de nueva constitución, porque esa es una necesidad, ¿no? Una nueva condición, entre todos, el imaginario de comunidades autónomas, ¿no? De gobiernos locales, en donde... No, eso sí, tal yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese tema tal vez sigue siendo una nebulosa en donde conocer esas experiencias tan diversas en el mundo, ¿no? Y en misma América Latina, con diferencias, sigue siendo algo desconocido para muchos, ¿no? Se dice autonomía y todavía nos queda esa idea loca, ¿no? De, bueno, pensemos la autonomía de Biobío al sur y no hay otra forma. Entonces, tal vez nos quedaría allí, a mí me queda la inquietud, y sobre todo porque yo creo que hay que planteárselo. ¿Cuáles son las formas posibles y cuáles otras, no? Pero cuando se habla de demanda histórica, eso. Sí, claro, o sea, perdón, una cosita como para agregar, porque justo hay así como tenemos a Paulina, que era de Magallanes, también tenemos a Patricio, que es de Arica, o sea, tenemos gente de Arica a Magallanes conectada, y él decía, claro, o sea, él preguntaba en el mismo sentido de lo que decía la Jimena, lo que decía usted recién, que cómo convive esa discusión, la discusión de lo plurinacional, de aceptar la autonomía mapuche por un lado, con el discurso regionalista de aceptar la autonomía de las regiones, ¿cierto? Porque en Arica se ven, ¿cómo se llama esto? Se ven marginados por el centralismo, digamos. Sí. Y eso sería como para hacer comentarios finales, digamos. Claro, yo creo que conviven bien. O sea, yo les pido que se lean de nuevo el documento que generó la Comisión de Descentralización, porque en algo aborda eso. ¿A qué me refiero? Yo creo que cada región del país debe ser una región autónoma. Es decir, no solo porque elija gobernador, ¿no? No solo porque el CORE se transforme en un parlamento regional, ¿no? Sino que también porque sean capaces de generar leyes propias y poder gobernarse, digamos, por esas leyes, ¿no? Por ejemplo, suponte yo, mientras era miembro de la comisión, me tocó visitar Calama una vez. Y en Calama nos llevaron a recorrer las calles de Calama, no tenían ni siquiera asfalto alguna, te fijas, no tenían nada. O sea, ¿cómo un lugar tan rico, donde están los minerales más importantes del país, o sea, es una región tan desamparada, te fijas? Obviamente, si ellos tuvieran poder para generar sus propias leyes y decir, ¿saben qué? Aquí todo lo que se genera en riqueza, va a quedar un 80% que vamos a dar el Estado, un 20%, otra cosa sería Calama, ¿te fijas? Entonces yo creo que cada región tiene derecho a tener sus autoridades, tiene derecho, digamos, a todo eso, y en eso Magallanes obviamente también. Pero cuando la pregunta es, que si nosotros Magallanes nos independizamos porque podríamos ser una nación, yo decía, está bien, digamos, a mí me parece, están súper abandonados, yo también lo reconozco eso. Y ¿por qué no? Quizás. Pero nación yo no lo identificaría con el mismo
tipo de problema, es decir, plurinacional. Ahí hay otro. El caso de Arica también es bien particular, porque ocurre que las comunidades Mara están más hacia el altiplano, ¿no? O en la mitad. O sea, obviamente hay una cantidad de Maras que han emigrado, digamos, a Arica mismo, a la ciudad. Es decir, pueden coexistir perfectamente las dos realidades, es decir, un gobierno regional, como existe también gobiernos autónomos, digamos, de cada una de las comunas. Por ejemplo, esas comunas del altiplano, donde habitan puros aymaras, eso tienen todo derecho, digamos, a ser comunas autónomas, ¿te fijas? Con autoridades políticas propias, leyes propias, etcétera, con su educación, etcétera. O sea, eso es lo mismo que ocurre en este país. Este país de donde estoy hablando es un país federal, hay leyes federales, ¿de acuerdo? Pero cada estado tiene sus propias leyes y cada comuna, yo vivo en un pequeño pueblo comuna que se llama Littleton, que tiene su cabildo, es decir, tiene su parlamento propio y todos los años votamos por leyes que quieren, mira, querían hacer un Walmart aquí, qué sé yo, hay un río que cruza la ciudad, querían hacer un Walmart ahí frente a la cuestión, la gente dijo no, votó, es decir, una consulta, digamos, a la gente, eso es democracia. No como hay en Chile que, si lo decía el presidente, su grupo de amigos, todos de Las Condes del Barrio Alto, se hace, te fijas, se hace aquí, se hace en Quintero, se hace en cualquier parte, y jódase, quien sea, total, yo tengo mi espacio aquí, vivo bien. O sea, se fijan, yo creo que es posible convivir en distintos niveles de poder perfectamente, y ¿qué les digo? O sea, funciona. Si es una maravilla, no tengo idea, yo no creo en mundos perfectos. Siempre hay problemas, pero ocurre, digamos, que es mejor eso. Mira, aquí en este país, yo incluso puedo votar por jueces. En Chile tú puedes hacer eso. O sea, aquí en cada elección, a mí me llega una papeleta y me llega, digamos, razones a favor, razones en contra para que este juez sea conservado en su puesto o sea sacado del puesto, ¿no? Y algunos dicen maravillas del tipo, dicen, pucha, este tipo, digamos, excepcional, qué sé yo, ha estado en todos estos juicios, y otros dicen, ¿saben qué? Este tipo está coludido, digamos, todos los tipos que golpean a sus mujeres, con él no tienen ninguna sanción ni nada. Entonces la gente vota y al tipo lo sacan de su posición, según la gente vote. Gracias, o sea, profesor. Chile es muy de baja intensidad. Ese es el problema. Bueno, me toca despedirlo, ¿cierto? Profe, muchas gracias, que esté todo bien, que se cuide. Acá veo a varios vecinos. Si quedaron algunos temas, bueno, les pido que escriban a la Escuela Barrial, si que quedaron con unas preguntas. Solo me resta agradecerle a José Aliste, ¿cierto?, de la Comisión Nueva Constitución, a Sofía Urrutia de la Escuela Barrial, a los que están presentes, y bueno, y al profe José Marimán, que esperamos tenerlo otra vez por aquí. Así que, chao. Los que están viendo en Facebook también. Chao. Ya, muchas gracias. Chao a todos. Chao, gracias.